Fundación de Tenochtitlan, Ciudad de México. Después de un largo viaje, en 1325, los mexicas llegaron a la zona de Texcoco. Luego de un recorrido de 210 años llegaron a ese punto, el lago de Texcoco, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlan, o Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Según el mito, Huitzilopochtli ordenó que fundaran la ciudad donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Tenochtitlan, que significa lugar de Tenoch o tuna de piedra, se fundó en una isla ubicada en el lago de Texcoco en 1325. Cuando los antepasados de los mexicas vieron un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, lo que fue el origen del escudo nacional de México. Según la mitología mexica, Huitzilopochtli, su dios tutelar, ordenó a su pueblo que fundara su reino donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Hecho que diversas fuentes sitúan el 13 de marzo de 1325 y que se considera como la fecha de fundación de la antigua capital azteca. En 1521, Hernán Cortés, al mando de un reducido grupo de españoles y de una coalición de pueblos indígenas, conquistó la ciudad de Tenochtitlán, poniendo fin al poderoso imperio azteca. Esta es la interpretación básica de la carta natal de la fundación de Tenochtitlan, tomado como en la Ciudad de México, y para el año 1325. Hay variación, algunos lo toman en el mes de marzo, pero aquí lo tenemos marcado en la comunidad en lo común de los astrólogos. Lo marcan para julio 18 de 1325 a las 17 horas con 56 minutos, la fundación de Tenochtitlan. Generalmente los programas de astrología para hacer cartas natales antiguas parten del 1500 hasta nuestros días y al futuro un poco, unos 100 años o algo así, pero no se da el caso de que se dé para 1325. Hay programas más poderosos que sí lo hacen, pero dentro de la historia no se sabe exactamente cuándo fue la fundación de Tenochtitlan. Sabemos que el 1325 fue un año muy importante y hay planetas fundamentales como Urano, Neptuno y Plutón que seguramente varían muy poco en el fallo de la interpretación. Pero para dar una idea, una noción, vamos a revisar un poco esta carta y vamos a encontrar que el Sol está en Cáncer, muy cerca de la Luna, dentro de la casa 10, que es el futuro de México. O sea, la Luna, el pueblo, el Sol, los gobiernos, en una sensibilidad que se basa en lo ancestral de la tradición para reconocer que la fundación de Tenochtitlan se da porque había Huitzilopochtli profetizado que donde vieran a una águila devorando a una serpiente sobre un nopal, esa sería la tierra elegida, y así sucedió supuestamente en esta fecha exacta. El ascendente está en Libra, que representa el equilibrio dentro de la naturaleza de las cosas, tanto a nivel mental como físico, para la prosperidad y para el bienestar, llevar la vida como un arte en nuestra existencia. Neptuno, que como dije, pues se mueve muy poco y posiblemente sí estuvo allí presente con Urano y Plutón. Neptuno está en Sagitario
en la casa 3, representando el medio ambiente místico en que se encuentra el imperio azteca, lo que sería el imperio azteca naciente en ese momento, después de una búsqueda de más de 210 años, más o menos, para que se cumpliera lo predicho por Huitzilopochtli, que era un dios guerrero que guiaba a los aztecas. Aquí vemos que hay una oposición hacia Júpiter y Saturno, que también se mueven muy poco en el lapso de un año, pues se mueven muy poco. Está en Géminis y significa que la sabiduría se transmite de labio a oído, de maestro a discípulo, en una consecución hacia el encuentro con la tierra prometida para los aztecas. Géminis representa la comunicación y Júpiter representa la sabiduría. Aquí abajo tenemos a Júpiter, y Saturno, lo que prevalece a través de las pruebas de la vida y que está marcando el destino de toda una tradición de sabiduría que han estado resguardando por largos siglos este pueblo, que hace de lo importante y que marca para el futuro el gobierno representado por el sol y la luna, como ya dijimos, el pueblo, en Cáncer, para establecer la continuación de un destino debido a la casa 10 en Cáncer. Aquí vemos la importancia de lo femenino para este pueblo azteca. Y vemos también cómo hay un crecimiento en su cultura, en su desarrollo por medio de la fuerza del valor propio de los guerreros aztecas, porque Marte se encuentra en Leo y una necesidad de fraternidad, de un despertar, del cumplimiento de las promesas hechas por sus dioses, representado muy bien por el Sol en casa 10, y Mercurio, la comunicación de esa tradición de conocimiento. Marte en Leo siempre representa el valor de un pueblo, la fuerza que tiene para seguir adelante. Así como ellos conjugaban muy bien el arte con la sabiduría, porque el ascendente lo tenemos en Libra, que hace a los grandes artistas, y Venus, que es el regente de Libra, se encuentra dentro de la casa 9, en Cáncer, que representa la sensibilidad. La palabra clave de Cáncer es yo siento, y Venus representa muy bien la sensibilidad artística, conjugada con el amor al pueblo, hacerlo todo por el pueblo. Eso es muy importante. Siempre hubo una lucha, y la hay, entre los sentimientos encontrados ya más profundos por Neptuno y Saturno-Júpiter, donde hay una cierta confusión entre la sabiduría debido a esa oposición con Neptuno, donde la visión entra en crisis de lo que debe de ser un destino y de lo que quiere imponer una serie de líderes del conocimiento, del sacerdocio a su pueblo. Hay una duda porque está además en Géminis. Esto es lo que trajo un misticismo muchas veces equivocado al pueblo azteca, que sacrificaba a sus prisioneros. Está muy bien representado por esta oposición
de Neptuno, que es el representante del sacrificio para bien o para mal, pero hacia Júpiter y Saturno está representando la opresión de los sacerdotes que, de acuerdo a sus creencias, siempre estaban poniendo en duda lo superior y lo acomodaban para sus propios fines egoístas. Aquí está la equivocada visión que muchas veces representan los sacrificios humanos en el pueblo azteca. Podríamos verlo de esa manera aquí. Y también vemos la gran necesidad de una ruptura del pasado, de lo anterior, para proyectarlo hacia un futuro mejor, donde la mujer sea importante para guiar al pueblo. La pitonisa, la vidente y la madre como símbolo de la madre naturaleza. Y vemos que esta lucha, este desencuentro y crisis transformativa, transmutativa, o mejor dicho, de entrar a un humanismo, está representado por la ruptura de lo viejo a través de Urano en oposición al Sol y la Luna. Aquí, de acuerdo a este horóscopo, se ve que les costó mucho establecer el poder, cuál era el poder de la mujer y cuál era el poder del hombre, que estaban demasiado concatenados, fusionados, pero el que lo lograba entraba en cierta androgeneidad sexual, existencial, mental y emocional, porque Urano representa lo andrógino, y la cercanía aquí en esta carta natal del Sol con la Luna también representa la fusión de esa androgeneidad. Estamos viendo la tendencia a ser víctimas mortales a sus prisioneros y a muchos de los guerreros que de esta forma mostraban la capacidad de una cierta resurrección, porque Plutón está en cuadratura a Júpiter y Saturno en casa 9, que significan los prisioneros traídos del extranjero, ya que la casa 9 representa el extranjero y Plutón la muerte, el sacrificio ofrendado a los dioses por Piscis en casa 6 era una forma de vida usual para obtener el botín como modo de trabajo, de vida en general. Sin embargo, en esa ruptura había una gran necesidad también de despertar espiritualmente, realmente. Aquí hay una confusión de tradiciones, la que venía en la corrupción de los rituales de sacrificar, sacar el corazón a los prisioneros venidos del extranjero a través, como dije, de Júpiter en casa 9 y de Saturno, que es el que no perdona, el que impone su destino, y Plutón, que representa al dios de la muerte en casa 6, que es el de la labor usual como una forma de trabajo, un botín de guerra de humanos que deshumaniza y que quita la vida, marca quién debe vivir y quién debe morir. En esa degeneración también hubo una tradición que estaba siendo rescatada por aquellos más avanzados del pueblo, porque Plutón, que también representa la resurrección, la transformación, está haciendo un aspecto de trino hacia el Sol y la Luna, que, como digo, es la sublimación de la sexualidad hacia lo superior, porque Plutón representa no solo la muerte, sino también la sexualidad sublimada para alcanzar a lo cósmico, lo sagrado, lo más esencial del ser humano, que es representado por el Sol en trino a Plutón,
y el respeto profundo a la naturaleza, el regreso a las leyes de la naturaleza por la luna que también está en trino a Plutón. Aquí nos podemos dar en una interpretación básica una idea de cómo fue el redespertar de un pueblo que estaba cayendo ya agotado de la búsqueda y se iba a convertir a partir de la fundación de Tenochtitlan en un imperio que iba a crecer y donde el bien también jugó su papel hasta llegar a los conquistadores que eliminaron todos aquellos aspectos malsanos de la parte del pueblo degenerado azteca y empezaron a dar pie a los mestizos. Obviamente también había otras castas como los mulatos, los negros y los blancos, que eran los conquistadores españoles. Pero en ese rescate ahora podemos también reconocer que hubo una gran estirpe de verdaderos sacerdotes aztecas que nunca perdieron la vía y que entraban realmente a una resurrección no literal de matar al enemigo y sacrificarlo, devorarlo como caníbal en un mundo canibalesco, sino en realidad sublimarlo a un conocimiento superior de alta astronomía, astrología y una serie de ciencias sagradas que ellos manejaban para encontrar la inmortalidad. Este es un breve comentario a esta carta natal de la fundación de Tenochtitlan, México. Miguel Hidalgo comienza con el grito de Dolores el 16 de septiembre. En 1810 se da el grito de independencia por parte de Miguel Hidalgo. Se considera muy importante esta carta natal de México. Y tenemos el ascendente en Géminis. Muchos astrólogos consideran que esta carta es la correcta porque viene antes del nacimiento del país, cuando se firma ya la Declaración de Independencia en 1821. Pero todo empezó en 1810, el 16 de septiembre. Por eso muchos astrólogos consideran que esa es la verdadera carta. Y sin embargo la mayoría o una gran mayoría pues consideran que es la de Declaración de Independencia de 1821. Pero aquí vamos a estudiar esta parte y cada cual va a ir haciendo su propio criterio. Tenemos que el Sol está cayendo aquí en Virgo y en la casa 4. En Virgo se rige el servicio, el trabajo, la asistencia social, la labor, la gente trabajadora que se aplica a un trabajo y también, la medicina alternativa que es tan fuerte en los mercados de los indígenas mexicanos y que lo tenemos en la casa 4, que es el respeto a la familia y a los padres de familia. También se ve aquí muy importante en esta carta zodiacal. Se nota claramente aquí, y también la necesidad del cambio, el asumir, tener el valor para ponerse en acción en un cambio y vivir así 11 años
Es algo muy poderoso tener el valor de empezar a reiniciar un nuevo mundo, un nuevo México. Está muy marcado por el valor que da Marte. Marte es el planeta de la guerra y está en Leo, que es el valor, yo oso, yo me atrevo, y vemos que está en la casa 3, que es importante porque es la vida diaria, el medio ambiente el que hay que cambiar para una sociedad nueva, movidos por la fuerza de la acción directa marcada claramente por Marte. Aquí vemos lo importante de la casa 3 para vivir 11 años una guerra y imponerse a las dudas, porque ya sabemos que Géminis está representando la duda por la duda misma, el miedo al cambio, el estar jugando con la palabra, con los mensajes, con la comunicación, y cuando se pasa a la acción, sin embargo, empieza un proceso de valor, así como también estamos reconociendo la importancia de la fe en Dios a través del sol, la familia, la casa 4, y que tiene que ver con un proceso de trabajo aplicado que se va a reforzar por esta oposición. Aquí vamos a ver la oposición que está hacia Plutón en la casa 10, que significa el destino. Plutón, aquí el destino, el aplicarse a una transmutación completa de la religión mexicana, ya que está en Piscis, la casa 10, que son el yo creo, la creencia. Aquí vemos cómo está creciendo. Si a esto agregamos esta oposición, que es una lucha por superar la autoridad absoluta, negativa, tanto en el mundo del trabajo de Virgo como en el mundo familiar a través de los padres, que parecían intocables, que caían muchas veces en el fanatismo. Sin embargo, la transformación aplicada también a la sociedad y cómo afecta a la sociedad la vida de las familias es inevitable. Aquí estamos viendo también a la luna, que está significando cómo hay un amor a la tierra muy grande por parte del pueblo mismo, y cómo esto está influyendo en un cambio nuevo, no solo por el aspecto que hay de oposición hacia Venus, el manejo del dinero, la necesidad de que haya un reparto correcto de la tierra y de la propiedad del dinero, como un modo de trabajo, como un modo de crecimiento profundo en el alma, no solo en el trabajo. El amor a la tierra nos conecta también al alma, a la forma en que percibimos la tradición religiosa y la forma de amar y proyectar a la Madre de Guadalupe, a la naturaleza de México. Y también aquí estamos viendo cómo esto nos lleva a un cambio social y electrónico, el nacimiento de lo que iba a ser la televisión ya existía en la mente de las personas, los grandes pensadores e inventores que están promoviendo una actitud casi mágica para poder aplicarnos a un mundo de trabajo transformado, ya que Escorpión se transforma en águila y crece a través de una profunda disciplina por Saturno,
que nos mete en una disciplina profunda y en una necesidad de crear universidades por Sagitario, y entonces unificar el amor profundo al trabajo, los sueños, el posible nacimiento de lo que iba a ser el cine, ya se adivinaba desde aquellos entonces, y de lo que iba a ser una visión de una nueva religión que no estuviera peleado ni con el mundo del trabajo, que es la casa 6, y una aplicación importante a el crecimiento de una reeducación del pueblo mexicano, ya que Sagitario, con Saturno ahí, está señalando una necesidad de universidades en México. Así es como todo aquello que existe en la fe de la gente mexicana en aquellos entonces, ya no solo está en Júpiter, que es la autoridad del sacerdocio, a través de la palabra y de las promesas que se pueden poner en duda siempre la cuestión de lo dogmático, divorciado de otras religiones, de lo que es y no es en la fe y en la religión, la autoridad absoluta prácticamente que viene del pasado por Júpiter en la casa 12, está marcada mucho por la oposición hacia Neptuno, la imposición de la fe al mexicano, con argumentos bien estudiados de teosofía, teología más bien, que sujetaba mucho al pueblo mexicano, empieza a llevar a toda esta religiosidad no solo a una nueva educación, sino a una percepción de que la Virgen está fusionada a la naturaleza del trabajo con la tierra para que nos dé sus frutos. Así pues, por eso es que decimos que es importante el nacimiento de lo que iba a ser el cine, en donde la imaginación nos lleva a una transición hacia una capacidad de trabajo diferente de la tierra y de la industria, pero también de su proyección en el cine. Es muy importante aquí esta similitud entre lo que es la imaginación, el cine como imaginación llevada a la pantalla, y la religión unificada con una transformación en la industria que no deja atrás para nada a los campesinos. Las grandes necesidades de los campesinos aquí se ven claramente cómo están surgiendo. Volvemos a insistir en este Plutón en la casa 10, que está haciendo la transmutación, porque eso es lo que significa Plutón, una transmutación profunda del alma para ver una nueva religión, una nueva proyección de la fe en las personas, ya no la imposición de la autoridad del padre en las familias, que era casi tiránica, ni tampoco del sacerdote en la iglesia. Y así vemos también como los nodos, el nodo norte, lo vemos en Libra, lo vamos a ver aquí, que hay un crecimiento en las leyes jurídicas para defender el crecimiento de la inventiva en el ser humano, para buscar un bienestar social propio de Libra, y debido a la cabeza del dragón que se acerca poderosamente
hacia el ascendente, hacia la cúspide de la casa 5, y en la casa 10, pero prácticamente ya en la 11, estamos encontrando la apertura hacia un mundo nuevo, casi tomado violentamente de una fraternidad en el pueblo, una fraternidad en medio de la guerra, de la violencia, cómo se crece a través de 11 años en ese conocerse unos a otros entre los campesinos, que era la mayoría poblacional de México, para encontrar un nuevo pueblo, pero esto se hace a través de mucha violencia, de la guerra misma, ya que Aries es regido por Marte, el planeta de la guerra, y la cola del dragón, los vicios enormes que salen a flor de piel para buscar un nuevo camino de regeneración. Aquí estamos viendo cómo la amistad, la fraternidad surge por la casa 11, que es la casa de las amistades, y cómo todos los vicios humanos del pueblo, tan arraigados, tan ocultos, por la represión tan grande de los líderes sobre el pueblo mexicano, en este caso los hacendados, las autoridades, cómo afecta mucho al país mexicano, y estamos viendo cómo finalmente este barril sin fondo, que eran los patrones, los jefes, los caciques y los dueños de nuestro país, México, cómo hacían una explotación sobre explotación para saciar sus vicios por el dinero. Aquí vemos otra vez que Venus se encuentra en Escorpión, y esos vicios tienen que ver sobre todo con la lujuria, visto a través de este aspecto que estamos señalando hacia Venus, que señala no solo las pasiones humanas, sino también el dinero, la moneda, la propiedad convertida en dinero, cómo era para saciar los vicios en aquellos tiempos cuando se declara la guerra de independencia. Estos son aspectos básicos de esta carta natal, y cómo empieza a haber una ambición diferente en la educación, por las nuevas leyes, por un nuevo modo de vida, más cómodo, más acomodado por Libra y por Mercurio en Libra, las leyes de defensa jurídica y social para que el pueblo fuera soberano. Hacemos énfasis en algunos aspectos de conjunción importantes, como el de Neptuno con Saturno, o sea, la fe en el trabajo, en la fuerza de la disciplina a través de la labor para el crecimiento de la industria, pero también para el crecimiento del mundo de los campesinos, con una nueva asociación de la naturaleza hacia la Virgen de Guadalupe, que simboliza bien al pueblo mexicano. Esta es una interpretación básica de la carta natal de la independencia de México. Gracias. Tratado C. Córdoba hacia la independencia de México. El 24 de agosto de 1821, fueron firmados los Tratados de Córdoba, pacto con el que la Nueva España selló su independencia. Después de 10 años de lucha, la firma fue resultado de una coyuntura y una alianza muy especial. En 1821, Vicente Guerrero se mantenía en la batalla en nombre de todo el movimiento insurgente. El 24 de agosto de 1821, fueron firmados los Tratados de Córdoba, pacto con el que la Nueva España selló su independencia. 1. Después de 10 años de lucha, la firma fue resultado de una coyuntura y una alianza muy especial. En 1821, Vicente Guerrero se mantenía en la batalla en nombre de todo el movimiento insurgente. En su contra, el poder virreinal había enviado a un militar de confusa trayectoria, Agustín de Iturbide,
quien no había logrado triunfar y tenía, además, intereses personales para culminar esa guerra de 10 años. Cuando Guerrero no quiso rendirse, pero aceptó encontrarse con él, Iturbide no perdió tiempo y planificó sus acciones. El 10 de febrero, en la aldea de Acatempan los enemigos se entrevistaron, unificando fuerzas a favor del bien mayor. El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, el cual contenía los siguientes puntos principales: la independencia de Nueva España, un gobierno con base en la monarquía encabezada por el rey Fernando VII de España o algún miembro de la Casa Real, y establecer la religión católica apostólica y romana. A partir de las exigencias, se creó un ejército capaz de llevar a cabo sus planteamientos y difundirlos por toda la Nueva España, que se llamaría el Ejército Trigarante o de las Tres Garantías. Dentro de los primeros artículos de los tratados y el más importante de todos, establecía el reconocimiento de México como Estado soberano. Nombraron al país como Imperio Mexicano. 2. El movimiento independiente se fortaleció y durante ese tiempo se produjeron combates en distintas partes del territorio novohispano. Incluso se integraron diversos militares realistas a las tropas trigarantes. Al tiempo que los realistas eran derrotados, la posición de Apodaca en el poder se debilitó. La situación fue crítica, por lo cual el 5 de julio de 1821, el virrey Juan Ruiz de Apodaca fue destituido de su cargo nombrando virrey sustituto al mariscal de campo Francisco Noubele. 3. Posteriormente, Juan de O'Donoghue viajó desde España no como virrey, pues la Constitución de Cádiz había suprimido el cargo, sino como jefe político de la Nueva España. Llegó a Veracruz el 31 de julio y el 3 de agosto concilió los intereses de los americanos y los españoles, congruente con su lucha libertaria que lo había llevado por años a ser preso político en España al oponerse al absolutismo de Fernando VII. Así, solo con esa acción quedó cerrado uno de los puntos trigarantes, la unión entre ambas naciones. Entonces, el 24 de agosto de 1821, en la villa de Córdoba, se entrevistaron Juan de O'Donoghue, en calidad de teniente general de los ejércitos de España, y Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano de las Tres Garantías. Así firmaron finalmente los tratados de Córdoba, ratificación del Plan de Iguala con una modificación. Si el rey Fernando VII o algún heredero de la corona española no aceptaban la corona de México, las cortes mexicanas podrían elegir libremente a su monarca. Los tratados de Córdoba son los primeros manuscritos legales por los cuales se pronunció públicamente la independencia de México. Constaban de 17 preceptos, los cuales fueron aprobados por de Agustín de Iturbide, y para México entró en vigor justo al día siguiente de su firma, el 25 de agosto. Sin embargo, la voluntad de O'Donoghue fue denegada por los reyes de España, por lo que no reconocieron la independencia de México. Afortunadamente, el hecho no impidió que en nuestro país los acontecimientos siguieran su curso. Así, el 28 de septiembre de 1821, el día después de la entrada del ejército trigarante en la capital, una junta provisional gubernativa compuesta por 34 integrantes proclamaron el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Igualmente se nombró a Iturbide como líder la regencia. Como algunas consecuencias que podemos destacar de la firma de estos tratados de Córdoba son los siguientes. 4. Debido a la pluralidad de opiniones, las personas con tendencia política y que tenían influencia en la sociedad, crearon partidos políticos. La insistencia por parte de los que apoyaban al partido trigarante de que Agustín de Iturbide llegara a convertirse en emperador. En noviembre se nombró a un Congreso Constituyente. Los planteamientos encaminaron al país hacia un sistema más republicano que monárquico. Por esa razón, Iturbide, respaldado por los soldados, proyectó una manifestación donde se clamaba por él como emperador. Esto sucedió en mayo de 1822. El Congreso lo coronó como Agustín y el 20 de julio, a casi un año de haberse firmado los tratados de Córdoba, su gobierno y la conciencia y supervivencia de los ideales de los insurgentes generaron al poco tiempo un México en permanente tensión mientras se forjaba a sí mismo como nación. Aquí tenemos la carta natal de la independencia de México, Tratado de Córdoba. Es una serie de tratados cuando se disputaban el poder
primero para independizarse de España, y quedaron confrontados Vicente Guerrero e Iturbide, y Juan O'Donoghue, me parece que se llamaba Juan, fue mandado de España para que aquí se declarara la corona de México, en la esperanza de que Iturbide se quedara como monarca independiente de España prácticamente, porque ya la guerra había pasado 10 años de la guerra de independencia y era imposible que el pueblo perdiera su libertad. Pero esto fue antes de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, cuando se hicieron estos tratados, en el entendimiento de que Iturbide y Guerrero se pusieran de acuerdo, pero sin embargo, a pesar de querer imponer una monarquía, pues el pueblo tendía más a la constitución democrática del país, que iba a culminar posteriormente en la Revolución Mexicana y la Reforma de 1917, con la Constitución que se estableció en 1917. Por esto es interesante los tratados de Córdoba, y muchos astrólogos lo toman como fundamental, incluso como la clave de la carta más importante para México, la carta natal astrológica. Sin embargo, en su mayoría se reconoce que es con la declaración de independencia posterior a los tratados de Córdoba, con la entrada del ejército trigarante, que se da realmente la firma de la independencia. Pero podemos estudiar los tratados de Córdoba, que en sí, si comparamos todos los horóscopos, vamos a ver, todos los horóscopos de México, vamos a ver que hay una congruencia innegable en los acontecimientos del estudio de todas estas cartas natales de México. Por ejemplo, estamos viendo aquí la importancia que tiene el ascendente todavía en Escorpión. Aquí lo está vibrando aquí la flechita en Escorpión, del ascendente de este acontecimiento del Tratado de Córdoba, donde ya México había adquirido prácticamente independencia de España y solo había que afinar los puntos posteriores para que no quedara ya nada de la liga con la monarquía española. Pero vemos cómo Escorpión siempre ha tenido mucho que ver en el horóscopo de México. Por eso, cuando se marca aquí, por ejemplo, el ascendente, se considera que hay gran preponderancia de Capricornio y Escorpión para México. Estamos viendo aquí precisamente el ascendente de México y la enorme fuerza que tiene hacia la luna. Vemos ahí un trino hacia la luna en Cáncer, y es por eso también, debido a la naturaleza de Capricornio, que su opuesto, que es Cáncer, tiene mucho que ver con la revolución interna de las familias mexicanas, la gran fe a la Virgen de Guadalupe, la Virgen María posteriormente, que ya venía desde la vieja Tonantzin, que reconocían como la madre cósmica, los aztecas, y después se convirtió en la Virgen de Guadalupe con
la visión que tuvo en los montes, ahí de San Cristóbal de Ecatepec, propiamente hacia la villa Ciudad de México. Juan Diego, el indio que en su manto se impregnó la imagen de la Virgen María como prueba de que la había visto. La Virgen de Guadalupe se le llama. Y vemos este poder grande que hay por el misterio de Escorpión y cómo afecta poderosamente aquí al pensamiento mexicano, dado que la luna está precisamente en la cúspide de la casa 9, que representa el pensar del pueblo mexicano. Y a propósito de este poder, de este momento cósmico tan especial para México, vemos cómo la casa 10 en la cúspide tiene al sol, y también la lucha por el poder, el vicio, el empecinamiento por el poder para detener el verdadero brillo del sol. Está en conjunción por eso con el nodo sur o cola del dragón, aquí en la casa 10. Y nuevamente vemos también que Virgo ha tenido en todas las cartas de México, o en la mayoría, mucha influencia, porque este es un pueblo laborioso que se manifiesta mucho a través del trabajo, se empeña mucho en un progreso a través de la independencia como trabajador. La fuerza de los trabajadores se representa mucho por Virgo. Virgo, que es la capacidad de servicio. Y vemos también aquí la economía cómo crece, porque Venus está aquí en Virgo, en la casa 10. Hay una necesidad de que el país entre en un proceso de prosperidad económica. Es muy importante. Si nos damos cuenta, aquí hay un gran trino, lo que se llama astrológicamente un gran trino, del Sol hacia Urano y Neptuno, y también de allí, de Urano hacia Júpiter y Neptuno hacia Saturno. Aquí vemos grandes fuerzas que se confabulan para cerrar este gran trino del Sol hacia Júpiter y también hacia Saturno. Estamos viendo todo este conjunto de fuerzas que se confabulan prácticamente para dar pauta a un nuevo país, para los mexicanos prácticamente un nuevo mundo. Vemos cómo los grandes ideales de la economía representados por Neptuno quedan dentro de este gran trino, y el cambio poderoso que después iba a terminar con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México en la conjunción Urano-Neptuno, que son planetas muy lentos y que iban en este caso, por el Tratado de Córdoba, dar un gran impulso a la economía mexicana, dado que caen prácticamente en la cúspide de la casa 2. Neptuno apenas entrando a Capricornio, que está señalando el gran empeño de la disciplina económica que se requería para sujetar los intereses de la Iglesia y pensar que podría tenerse una moneda propia en el país mexicano, y también el cambio muy poderoso, inesperado, a través de los grandes ideales por Urano en Sagitario, que es el idealista, y vemos cómo todo esto hace efecto de trino hacia Saturno en la casa 5, tendiendo hacia la 6, para sacar de la miseria creativa que estaba vedada por el dolor
el maestro dolor que es Saturno, la autoridad de los hacendados, de los intereses españoles muy divididos, donde sujetaban a la miseria, prácticamente a la usura, al pueblo mexicano, porque está en la casa 5, pero tiende hacia la 6, que es la casa del campo. Las propiedades están incautadas mucho, y también pues Júpiter está muy limitado hacia la necesidad de manifestar todos los intereses de protección, entre comillas, a través de los campesinos, porque está en Tauro, y los grandes límites que hay dentro del mundo del trabajo, movido, como dije, por la usura, y porque además esa limitación está muy bien representada por la cuadratura de Saturno y Júpiter hacia la Luna. Aquí vemos cómo es que el mundo, todos los campesinos, prácticamente la mayoría de los campesinos, están subyugados por la imposición del pensamiento de unos pocos, de la autoridad y todo el conocimiento que estaba controlado a través de Júpiter por los potentados en el país. Vemos cómo se cumplen cosas que se pueden ver a través de la astrología, el gran interés por la familia y las grandes tentaciones que existían en este mundo ya más o menos decadente del dominio español, que se interesaban mucho por las mujeres para subyugarlas a sus propios intereses de tipo sexual, ya que está Marte en la casa 8, pero en Cáncer. Esto manipulaba mucho cómo deberían y cuándo formarse familias entre los indios mexicanos, todavía muy incultos y movidos por intereses emocionales de tipo sensorial, básicamente controlando así qué tanto deberían de casarse o no casarse las parejas para hacer familia, ya que Cáncer representa a la familia. Atentaba mucho contra los sentimientos de los mexicanos, y vemos cómo por eso está este aspecto aquí hacia de Marte hacia la cabeza del dragón, haciendo un trino, y hacia el nodo sur o cola del dragón, haciendo un sextil, para recuperar todas las tradiciones sagradas de sabiduría de los indígenas mexicanos y sublimarla hacia un verdadero gobierno, ya que de por sí la casa 10 representa al gobierno, pero con el sol ahí se estaba tratando de imponer y de disputar en qué tipo de gobierno iba a ser, si iba a ser a través de una democracia o a través de un rey representado por el sol, un rey que evidentemente por su lucha tenía simpatía por México. Por eso es que en el Tratado de Córdoba se ponen de acuerdo en bien del pueblo de formar una patria independiente y poderosa, con buenos augurios, todos los augurios de un destino mejor. La casa 10 es la casa del destino, y ceden Vicente Guerrero e Iturbide en bien del pueblo mexicano. De eso trata el Tratado de Córdoba, con su, creo, 17 puntos. Hasta aquí estoy dando una idea solo general de lo que es el Tratado de Córdoba, antecesor de la Declaración de Independencia de México, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México unos meses después. Hasta aquí esta interpretación básica. Esta es la carta de la consumación de la independencia, ya que hubo una fluctuación de unos 2 días en relación a esto,
cuando entró el ejército trigarante a la ciudad. Pero la más reconocida es el momento de la firma. Me parece que esta es la hora correcta, ya que hay variaciones en los horóscopos. Pero estudiando las consecuencias podemos aprender mucho de si es verdad o no para el que tiene experiencia en astrología. Aquí estamos viendo el ascendente Capricornio, por ejemplo. Y tenemos aquí a Neptuno, que está precisamente a 2 grados de Capricornio. Mientras que Urano todavía está a 28 grados en Sagitario. Pero los dos caen en el ascendente que es Capricornio. Y los grandes cambios pues son marcados por los planetas más lentos que se llaman transpersonales, como Neptuno y Urano, que estamos aquí viendo. Sabemos que la clave de Capricornio es yo soy. Yo soy lo que uso, es decir, yo uso el uso mismo. Y también tenemos que ver dónde cae el sol, que cae en Libra, casi apuntando hacia el medio cielo. Acá arriba es el medio cielo, esta flechita que cae en Libra. Y estamos viendo que hay un interés muy grande por lo jurídico, porque el sol lo está marcando. Y aquí también tenemos a la luna. Y estamos viendo el clima anímico de la población, lo público, la gente. Y estamos viendo aquí la importancia que tiene Mercurio en la comunicación, los intereses a través de la palabra, los escritos. Es importante, pues, estamos viendo también aquí estamos viendo el patrimonio nacional del país en la casa 4, por el territorio, los recursos naturales, la minería, por ejemplo, por Plutón, que está aquí muy cerca. Y bueno, una lucha en lo que se acepta como un cambio visionario, futurista, y un apego a las tradiciones del pasado por Saturno. Hay un apego muy fuerte al costumbrismo de los siglos y siglos de dominación del extranjero que controlaba aquí, que sabemos era España, y ahí está el apego tremendo porque lo maneja lo ancestral. Entonces es aquí Saturno, pero Júpiter está marcando el futurismo, y hay una lucha muy cerrada, muy fuerte en esta casa. Bueno, estamos viendo aquí una poderosa influencia porque están en trino hacia el ascendente, hacia Neptuno, hacia Urano, la necesidad de un cambio inminente. Es muy importante las esperanzas poderosas, los sueños cumplidos por Neptuno. Estamos viendo aquí que es muy importante esta influencia. Y también, bueno, la herencia que aún nos queda, que es el problema con el narcotráfico, con la corrupción. Hay que recordar el evento de la cesión de territorio
del Estado de México a Estados Unidos, al final de una guerra entre México y Estados Unidos, entre 1846 y 48, hubo un conflicto muy poderoso que fue arrebatado sobre todo, el estado de Texas, y queriendo recuperar los territorios, Estados Unidos provoca la guerra y los mexicanos se vieron obligados a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual se determina la cesión forzada del territorio mexicano, que se refiere al estado de Texas, Nuevo México, y todos estos estados de este a oeste, pues es la mitad del país prácticamente. Y el estado de Texas, que se había primeramente independizado, y finalmente, Estados Unidos se queda con toda esa parte del este a oeste. Y la fecha del Tratado de Guadalupe Hidalgo es un momento definitivo. Algunos astrólogos lo marcan como el 2 de febrero para la finalización de la guerra en el 48 de 1800. Otros dicen 3 de enero de 1848, alrededor de las 18 horas. Pero México, cuando cedió los territorios, recibió una poderosa indemnización, pero el manejo que se hizo, obviamente, está en duda la conquista de Estados Unidos sobre México. En general aquí tenemos entonces la importancia de Júpiter, la importancia de Plutón en Piscis, que está señalando los cambios muy poderosos en la iglesia, porque Piscis maneja mucho lo que es referente a la iglesia. Y estamos viendo aquí a Marte, que alcanza todavía a caer a 29 grados en Cáncer. Está señalando la importancia de la familia, que también juega un papel preponderante, ¿verdad? Está relacionada muy fuertemente hacia el ascendente y hacia Urano, que también provoca los cambios bruscos, inesperados, y esto sucede dentro de la manera en que
las familias se ven obligadas a transformarse, y así como la relación con los gobiernos y el pueblo y la gente es la relación entre los hijos y los padres, en un cambio social que implica literalmente a las familias. Recordemos que los quinconcios están marcando siempre la transmutación, la transformación acelerada o profunda más bien, que en relación a Urano, aquí está marcando el evento profundo, importante, y Marte siendo el regente de la casa 1, marcada en Capricornio, está rompiéndose, los hijos están rompiendo la autoridad, y las madres, también las mujeres, la autoridad del padre, que era absoluta, del machismo del hombre. Recordemos que Capricornio marca mucho el machismo, y estos cambios profundos están afectando a todo el país. Aquí estamos viendo, ahora vamos a pasar a ver un poco lo que es la cabeza y la cola del dragón. La cabeza del dragón o nodo norte está cayendo, aquí lo estamos viendo en el nodo norte, en Piscis, y está marcando la necesidad de una economía que sea sana, que esté fuera del alcance de el acaparamiento que se vivía mucho, y de aquellas ambiciones excesivas y el manejo del poder de la iglesia sobre las propiedades. Está marcado mucho por la cabeza del dragón, y aquí vemos la cola del dragón o nodo sur, que nos está marcando cuáles son los vicios más poderosos que estaban teniendo el poder sobre el pueblo mexicano en ese momento, tras una máscara de santidad, de pureza, porque Virgo nos maneja la santidad, la pureza. Se está acercando poderosamente hacia un cambio de mentalidad, debido a que la casa 9 es la que nos señala ese cambio de mentalidad en la persona, en las personas, y se está marcando la necesidad de ese cambio de mentalidad. Aquí estamos viendo que hay una influencia poderosa tanto del nodo sur como del nodo norte hacia el ascendente en Capricornio, que está señalando un cambio profundo en las ambiciones de la sociedad, ya que Capricornio está manejando básicamente el poder a través de lo social, de el aspirar a una nueva sociedad que no solamente se cubra de una pureza aparente en cuanto a sus acciones, sino una realización profunda y generacional por Neptuno, una verdadera creencia, renovación de la iglesia que no esté sujeta al manejo absolutista de las propiedades. Los cambios inminentes están marcados aquí, y vemos que este aspecto de trino del nodo sur hacia Neptuno está señalando que ese renacimiento de lo religioso en la aceptación de la sociedad renova también los sueños y está llevando a un estado real de pureza, no solo en apariencia. Esto es importante tomarlo en cuenta. Nos damos cuenta también que la mentalidad respecto al dinero empieza a buscar un flujo diferente, en una transformación de todos los valores, ya que Venus en Escorpión está señalando las pasiones de tipo sensorial, eróticas, sexuales, que imperaban en este momento de este cambio y que tenían mucho poder sobre el manejo de la economía en el país. En ese momento, de acuerdo a esta carta astrológica, estamos viendo que Venus cae en Escorpión
y que por lo tanto había una lucha de pasiones muy poderosas en ese momento. Básicamente es lo que estaba entrando en juego y estaba siendo transformado para convertirse verdaderamente esas pasiones descontroladas que daban lugar a los bares, a los prostíbulos con mucha fuerza en ese momento, pues están llamados a una fraternalización, a un crecimiento, a una búsqueda profunda de los valores del alma, del crecimiento interior, porque recordemos que Escorpión, que es donde se encuentra la casa 11, la cúspide de la casa 11, la casa de la amistad, está tendiendo a un crecimiento profundo. Básicamente, entonces, no olvidemos que en la Declaración de Independencia, aceptada ya para estas fechas que hemos marcado, pues ya tenemos un profundo cambio social para México y un buen augurio para su nacimiento dentro de un nuevo mundo inevitable que apunta verdaderamente a un cambio inesperado debido a Urano, a guerras muy violentas. Recordemos que los incendios y los acontecimientos inesperados, los accidentes, los temblores también están manejados mucho por Urano. Esto nos puede dar una idea de lo importante que ha sido para México este cambio que ha marcado su futuro. Hasta aquí voy a dejar esta carta natal, que es una mención muy básica de los intereses que estaban moviendo a México en ese momento. Recordemos, el signo solar es Libra y el ascendente Capricornio. Estamos revisando brevemente la carta natal astrológica de la Revolución Mexicana. Y aquí nuevamente, como en una de las cartas importantes, me parece que era del Tratado de Córdoba, aquí aparece el ascendente Géminis. El signo solar está en Escorpión. Hemos notado la persistencia en las cartas de México en Escorpión, como ya lo hemos mencionado. Y también en este caso se repite el ascendente Géminis. Pero básicamente se considera que México está gobernado por Capricornio y mucho el ascendente Escorpión. Esto es la característica principal dentro de los estudios astrológicos asociados a la historia, hechos comprobados de la historia, donde se ha visto que más bien es Capricornio-Escorpión. Hay mucha de la cultura mexicana en diversas tradiciones antiguas de los aztecas, mayas, zapotecas, náhuatl, que guardan mucha sabiduría, sus pirámides y todo eso. Por eso debemos de considerar que no está lejano el signo de Escorpión. Aquí lo tenemos, de todas esas situaciones que se presentan en México. Ahora bien, aquí tenemos el ascendente, de acuerdo al horóscopo de la Revolución Mexicana de 1910, tenemos que el ascendente cae en Géminis con Plutón en la primera casa, que le da un carácter transformativo radical, dado que es la casa 1, que está aquí representado muy bien por Plutón en casa 1, y que está mostrando cómo todo el pensamiento y la vida mexicana cambia a través de un largo proceso de muerte y resurrección con la Revolución Mexicana. Básicamente esta sería una interpretación poderosa sin ir más allá mucho. Ahora, si ponemos el Sol, nos fijamos en el Sol y el quincuncio que está haciendo con Plutón, que significa el quincuncio, básicamente un proceso de transformación, pues vamos a ver que hay un gran empoderamiento de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana para cambiar al país. Está cerca de Venus y de Mercurio. Aquí vemos una cantidad enorme de planetas, a saber, 4 planetas, y el Sol están metidos en Escorpión, para que nos demos cuenta cómo también hubo una revolución sexual en el pensamiento mexicano, en su forma de entender la sexualidad, siempre asociada
al progreso, en este caso de Mercurio, que es el trabajo, la labor, la educación básica en nuevos ideales. En realidad Mercurio ya estoy viendo aquí bien que sí está en Sagitario, pero de todos modos su influencia poderosa a la casa 6, que es lo que principalmente hace la Revolución Mexicana, quieren los beneficios de un progreso social adecuada al siglo XX. Recordemos que la Revolución Mexicana es en 1910. Y aquí tenemos también a Júpiter, que está señalando que debe de haber una educación superior para crear profesionales y mejores fuentes de trabajo para México. Hay una gran capacidad de influencia por parte de personajes misteriosos que influyeron en la Revolución Mexicana. Se habla pues de escuelas que venían manejando una magia superior, como los mayas mismos, que tienen esa tradición del manejo de la magia a través de las pirámides en sus rituales, cómo tenían un poder muy grande para impulsar el cambio. Aquí también se habla de la necesidad de erradicar los vicios, que ya era un abuso de poder por parte de la fuerza, la imposición que se daba en los mexicanos, sobre los mexicanos. Y vemos cómo el discurso es muy importante para el convencimiento y el crecimiento de la revolución. Aquí estamos viendo cómo hay un quincuncio de Marte hacia Géminis, que es la palabra, por medio de la palabra. También obviamente no podemos ignorar la fe poderosa que se da en la imagen de la madre, en el mundo familiar, porque la luna está cayendo precisamente en Cáncer, donde es su regencia, y Neptuno, que es la fe, está haciendo un aspecto de oposición a a Urano, que es lo que representa un cambio en la forma de ver a la madre para sublimarla en una revolución total. La madre aparece como lo femenino, revolucionario, guerrero, transformador, hacia un mundo nuevo, hacia una aspiración superior de la sociedad, mostrada muy bien aquí por Capricornio. Vemos la importancia de esta sensibilidad profunda, de este amor enorme hacia la imagen materna en el mundo familiar. La economía familiar es lo más importante, porque esto se encuentra en casa 2, esta conjunción de la luna con Neptuno está en casa 2, y vemos la importancia de rebasar la autoridad que existe de parte del clero, principalmente. Aquí también cómo hay una imposición, ha habido un subyugamiento y una miseración del pueblo mismo a través de la única cultura que conocía México, podemos decir así, el pueblo mexicano, que era la del sacerdote católico, básicamente, si conocemos un poco de la historia de México y la influencia que tenían sobre los indios mexicanos, sobre los campesinos. Y aquí vemos la gran necesidad de ese cambio, porque es la oposición de Saturno, que es la autoridad y el que marca el destino a través del dolor y la restricción hacia el conocimiento posible, que era la única universidad a que podía aspirar el mexicano, porque no era una universidad oficial, era la teología de la religión misma, ya que Saturno se está acercando hacia la casa 12, que es la creencia, la fe, por lo tanto la religión, y lo tenemos en Tauro, que representa la gran masa humana de campesinos, de aquellos que cultivan la tierra. Y la gran inspiración que existe en querer cambiar toda la tradición, recuperar la tradición en una época mejor para el pueblo, en una verdadera fraternidad donde seamos hermanos todos, como pueblo, como personas, por la cabeza del dragón o nodo norte, hacia Urano, que es el revolucionario radical, el creativo, aquel que trae una utopía, la aterriza hacia la realidad. Y aquí estamos viendo que ese trino y este sextil hacia Neptuno, Luna, pues hace un gran juego de energías para tener un mundo mejor, para aterrizar el cielo a la tierra. Eso es lo que la fe despierta en ese tiempo de la Revolución Mexicana. Así como en el nodo sur se redimen los vicios del abuso de poder en el mundo del trabajo y de la explotación sexual, velada más o menos, oculta, que acostumbra a los patrones dentro del mundo del trabajo que rodea al pueblo mexicano en esos tiempos. Y existe una necesidad profunda de transformar todos los vicios propios que resguarda el nodo sur hacia la posibilidad de crecer como seres, con una cultura diferente, trascendental, realmente donde se unifique el conocimiento científico con el alma, con el crecer del alma. Y vemos que eso se reafirma porque Neptuno también hace el aspecto con el nodo sur. Todo esto es importante para entender la enorme transformación que estaba ya en el corazón mismo, en el sentir mismo de la gente, en la necesidad de que exista una economía mejor a una costa de la muerte, dado que Venus, que representa el dinero, la economía, está en la casa del trabajo, una sociedad mejor, y está haciendo quincuncio con Plutón, que está representando la transformación inminente de las ideas de una vida usual, un medio ambiente diferente, dado que Géminis vibra mucho con la casa 3, que es la casa de esa transformación, y cómo la transformación se hace poderosa a través de la búsqueda de una civilización mejor, por medio de acontecimientos inesperados.
accidentales prácticamente, donde la mujer se sacrifica mucho dentro de la revolución como revolucionaria para devolverle la esperanza y la fe al mexicano. Estamos viendo que Urano, que es el de la transformación radical, la revolución, el humanismo, está haciendo una oposición hacia Neptuno y hacia la Luna. Esta oposición está significando que la mujer se libera del yugo de la vida doméstica en la que está encarcelada prácticamente, porque Neptuno representa la cárcel, pero Urano el libertador. Esta es una visión muy básica de el empuje que lleva con la ayuda de fuerzas misteriosas y superiores para detener la corrupción sexual en la que estaba sujeto el pueblo mexicano por los planetas ya mencionados en Escorpión. Repito, el Sol, Venus, Marte y Júpiter se encontraban en ese momento en Escorpión en 1910. Por lo tanto, había que transformar urgentemente por Plutón y Casa 1 la situación anímica, emocional tan lastimada por medio de la explotación sexual que ya había degenerado todas las formas de trabajo legal, dado que caen en la Casa 6. Estas eran las condiciones que provocaron y dieron cauce y una oportunidad de morir para nacer de nuevo por Plutón en la Casa 1 a México y devolver el espíritu de la pureza que inspira siempre en el mexicano la mujer por medio de la Virgen María y de la Virgen de Guadalupe. Hasta aquí ese es el comentario a esta carta natal de la Revolución Mexicana. Esta es una interpretación, unos comentarios en relación a la liberación de México por medio de la Constitución. Según estos datos, la Constitución de México fue reconocida por primera vez en 1917, el 31 de enero, en Querétaro, México, a las 11 a.m. Si estos datos son correctos, en el horóscopo de México respecto a la ley y a partir de los tiempos de la Revolución, el signo solar es Acuario y el ascendente es Tauro a los primeros grados. Inmediatamente vamos a notar que en la cúspide del ascendente se encuentra Júpiter y está en cuadratura hacia Saturno, lo cual está señalando que hubo muchos aspectos movidos por la guerra y por influencia extranjera que dejó a México ligado a esos intereses del extranjero. Y se ve que hay una tendencia a manejarse a través de las ilusiones rotas por la cuadratura de Neptuno hacia Tauro, el ascendente, que es la personalidad de México. Así, como ya mencionamos también, la tenencia de la Tierra, Júpiter está en cuadratura a Saturno, lo cual está hablando de que hay un abuso del poder. Y este manejo de esta Constitución se ha hecho con mucho sacrificio, con mucho dolor, y siempre tratando de encontrar la influencia de grandes pensadores extranjeros en México. Hay grandes intereses y se afecta fuertemente la vida del pueblo. Aquí vemos pues que esta cuadratura está dejando sin solución muchos de los aspectos dentro de la Constitución. Y también vemos el sextil hacia el ascendente, donde se ve Plutón en sextil con el ascendente. Está significando que hay una necesidad muy profunda que se va a ir desarrollando con el paso de las décadas, desde el momento en que se firmó este tratado en 1917, para que de los pueblos mismos surja una transformación profunda para beneficiar a la tenencia de la tierra. Aquí el gran problema y el gran reto
en esta carta natal de México como país está en que la tierra no está dada al pueblo, sino que hay mucha interferencia del extranjero. Vamos a revisar cómo se encuentra Venus acá, que es el regente de Tauro, el ascendente de México en esta carta natal. En esta carta natal basada en lo que aconteció el día 31 de enero de 1917. O sea, la firma de la Constitución ya elaborada para darle forma jurídica, legal, a las leyes que van a regir a México. Es en esta perspectiva que esta carta se presenta y marca un destino para los mexicanos. Aquí vemos la gran importancia que tiene el destino de México, encontrar su propio destino a través de intereses sumamente encontrados, violentados por la presencia extranjera que tiene el control muy fuerte del país, principalmente a través de manera secreta y a través de la aplicación de métodos que hablan de un desarrollo muy fuerte hacia la vanguardia de la tecnología. Aquí vemos 3 planetas en Acuario y hacia las relaciones internacionales, todo proyectado hacia la casa 10. Aquí se habla de un futuro muy promisorio para México porque Tauro señala que la tierra y todos los recursos naturales que tiene son muy importantes, pero toda la cuestión económica está dominada principalmente por una autoridad muy poderosa que está controlando a la tierra mexicana, está controlando los sentimientos, desde los sentimientos se controla muchísimo a México y vemos aquí cómo esta cuadratura está señalando que se trata del extranjero y que esta es una forma de guerra para poder controlar al país y vemos cómo son muy importantes aquí todos los recursos del pequeño comercio porque México muestra aquí que tiene mucha capacidad para proyectarse socialmente a través del pequeño comercio, porque está aquí Capricornio y es la casa 10, lo cual está diciendo que se genera una gran diplomacia, una poderosa diplomacia para, a través del pequeño comercio, tener una prosperidad económica el regente de México, porque México tiene muchos recursos. Vemos cómo la gente participa mucho también a través del manejo de los bancos, del aspecto financiero más poderoso, que igualmente se proyecta hacia la casa 10, que es el comercio internacional, el manejo del dinero, todo esto basado en que hay una cantidad enorme de recursos en este país, pero siempre hay poderes muy fuertes que controlan el destino de este país. Vamos a ver que la transformación continua del país no se puede detener porque las gentes están acostumbradas a participar, empiezan y están dispuestas a que hay un despertar en el país mexicano y un desarrollo. Siempre van a aprovechar la oportunidad, la gente va a aprovechar la oportunidad para un crecimiento. La gente es gente de fe porque tiene confianza en la realización de todo con la fuerza que da sus creencias, sus religiones muy arraigadas en los mexicanos y a las cuales les permite un crecimiento interior. La presencia del desarrollo espiritual en los mexicanos está muy arraigada y están muy conscientes de las situaciones y necesidades económicas, pero siempre va a haber grandes pruebas para el logro del destino, siempre va a haber una intervención internacional mientras sea esta constitución la que esté rigiendo
y no se provoque otro acontecimiento fundamental para que haya un cambio en el destino de México. El destino de México está tomada principalmente por manos extranjeras. Aquí vemos también cómo son los contratos para los mexicanos. Están muy manejados a través de los sindicatos y de los movimientos en masa. Movimientos poderosos que tienen un gran arraigo dentro de la transformación de México y beneficios sociales que llegan a través de la presencia de grupos que son asociados a México y que mantienen siempre la apertura de las fronteras. Vemos entonces en la Casa 9, vamos a revisar un poco la cuestión de los migrantes para ver cómo se desenvuelve todo esto. Nos vamos a dar cuenta que hay una gran opresión sobre los migrantes por parte de las autoridades del extranjero. Aquí nuevamente vamos a comprobar que esta intercepción de la Casa 8 se va a manejar a través de Júpiter principalmente. Es decir, hay una gran interferencia de los extranjeros para controlar las costumbres más arraigadas del ser humano, para controlar la forma de educación de los mexicanos, y todo este poder extranjero de un gigante extranjero, dado que Júpiter está señalando que se trata de un país que es enorme y poderoso y que no va a dejar el control del destino de este país a través de esta constitución manipulada, dado que aquí está representando Saturno una poderosa manipulación, y aquí vemos también el control de la educación sexual, de los ideales más profundos de los mexicanos, y cómo hay una tendencia a degenerar toda esta sexualidad del mexicano para afectar la parte de la célula familiar en los mexicanos. Aquí vamos a ver que Neptuno también está señalando que hay una gran actividad y una merma a las familias a través de del manejo del narcotráfico. Vemos aquí el manejo del narcotráfico, la siembra del narcotráfico con Tauro aquí en el ascendente, cómo está afectando fuertemente este manejo y cómo también está afectando la parte de la degeneración en la sexualidad, crear nuevos sueños con películas principalmente, con televisión sí, pero lo que aquí más influye es el estar generando ilusiones, estar generando un consumismo, una violencia a través del cine. Sobre todo se promociona más la violencia como una forma de llegar al poder, y esto está fuertemente arraigado porque esta violencia se combina con el ascendente mismo, que está también haciendo este aspecto de cuadratura hacia Neptuno. Así pues, el comercio del narcotráfico y de las ilusiones a través de la violencia que promueve el cine están inhibiendo poderosamente y metiendo dentro de control la sexualidad de los mexicanos en ideales, formas de filosofía y maneras de pensar que están afectando mucho la interferencia del extranjero, controlando la mentalidad y enseñando que la sexualidad se basa en la violencia, como la ley del fuerte sobre el débil. Aquí vemos claramente cómo esta casa 8 y la casa 9, que es la manera de pensar, la 8 la sexualidad y la 9 la manera de pensar, se confabulan para establecer un poder muy grande sobre la idea fija de los mexicanos de que pueden tomar lo que quieran cuando de placer se trata. También vamos a ver que el gran desarrollo del pequeño comercio va a venir a solucionar muchos de los problemas y conflictos que hay respecto al cambio. La lucha contra el extranjero es a través de la Constitución escrita y también a través del comercio y del amor de pareja. Las mujeres se están liberando y están generando nuevas formas de matrimonio con nuevas leyes, promocionando nuevos artículos para que la mujer se libere dentro del contexto matrimonial y pueda entonces manifestar su voz en
la educación básica, donde empieza a promoverse una serie de grupos que van a dar la solución a muchos de los conflictos del mexicano. Hay un despertar hacia la época moderna, los países desarrollados. Aquí estamos viendo cómo este aspecto del dinero y de la forma de establecer nuevos códigos en la Constitución, de estarla continuamente cambiando. Esto es lo que está produciendo la lucha correcta contra las leyes inadecuadas, incluso el narcotráfico y la opresión de los poderosos, que empiezan a ser manejados por medio de leyes nuevas basadas principalmente en el amor, que es lo que presenta aquí Venus. Estamos notando pues también que el empleo va ligado a la capacidad económica. Es una lucha por remunerar los servicios del mexicano, pero no como esclavo de un trabajo, en un aspecto ciego, sino en un aspecto consciente. Es una forma de servicio a la vida, de servicio al país, crear una patria nueva con constituciones renovables, nuevas, y una capacidad del manejo económico y del crecimiento en general en este aspecto. Esta es una visión general de lo que es para México importante y cómo está marcado su crecimiento. Por último, vamos a mencionar solamente que Plutón es la liga que tiene con los sentimientos a través del amor a las familias, al vernos todos como una sola familia, diariamente, sin cesar, crear nuevas formas de educación. La educación tampoco está en la escuela, aquí está marcado, sino que se transforma para elevarse siempre al encuentro con un destino. Hay, de una forma muy extraña y misteriosa, una necesidad de los mexicanos para manejar el amor, para manejar la Constitución, para manejar el empleo y la educación como una forma de misión para proyectar un nuevo país, un país más justo. Esta es un comentario muy general a el horóscopo de México, basado en la Constitución de México, que se firmó el 31 de enero de 1917 a las 11 a.m. Esta es la carta natal que trata sobre la liberación de Tenochtitlan, 17 de agosto de 1987, en Teotihuacán, México. Cuando entra el primer cielo y terminan los 9 infiernos, cada uno de los cuales dura 52 años, y a partir de la conquista, el primer cielo entra precisamente en esta fecha, en Teotihuacán, México, el 17 de agosto de 1987 a las 0 horas. De acuerdo a estos datos, el signo solar es Leo y el ascendente es Tauro. Todo esto nos está hablando de la enorme liberación de las tradiciones mexicanas sobre la opresión del conquistador y del nuevo conquistador mestizo, para recuperar la pureza misma de las enseñanzas dadas por los antiguos, incluso desde épocas más allá de este continente, tal vez miles de años,
donde se ha conservado una tradición de sabiduría para esta parte llamada Mesoamérica. Vamos a notar inmediatamente que existen 4 planetas en conjunción en Leo, que está hablando de que hay una liberación completa para encontrar una recuperación de todas las raíces de nuestra familia real, de la familia que nos ha dado la vida genéticamente a través de miles de años, porque se refiere a la casa 4, y está haciendo todos estos planetas un trino hacia Urano, que está señalando un nuevo amanecer, una nueva ideología, un futuro, una nueva promesa del futuro más adecuado para las épocas futuristas, pero aún ligada a través de altas filosofías a un ideal, un futuro que encuentra aquí la caída de Urano, por lo cual no se alcanza completamente la realización actual en este paso de la fuerza del ser, de cada ser, justicia perfecta para todos, a través del amor y a través de la manifestación del ser. Vamos a ver que la fuerza de un nuevo amanecer está ya marcando sus ideales para una transformación completa de todo lo que somos, a través de los libros, a través de la acción, a través del amor y a través de la integración de nosotros mismos, que nos reconocemos hijos de poderes y pueblos muy antiguos, basados en unas tradiciones de sabiduría donde el individuo es fundamental en el despertar de la conciencia colectiva. Aquí vemos perfectamente cómo este trino hacia Urano, todos los 4 planetas hacia Urano, son la base fundamental de este despertar, de este nuevo cielo, el primer cielo, de acuerdo a la tradición mesoamericana. Y vamos a darnos cuenta cómo hay un rompimiento a todo aquello que atente contra nuestra madre tierra, representada por Tauro. Vamos a ver que todos estos arraigos y costumbrismos que hemos recibido de esta civilización moderna están puestas en pugna. Todo lo que se está convirtiendo en decadente, que está degradando nuestras raíces de la casa 4, del pueblo, está siendo altamente agredido por la sociedad, por una sociedad depredadora, una sociedad que pretende exterminar a la tierra misma, que ofende a la tierra, y por lo tanto el pasado mismo de esta civilización debe y está en lucha, está en un destino para tener que desaparecer. Esto es lo que señala esta cuadratura hacia Tauro, donde todas las costumbres que se consideran nuestras no lo son, porque todos provenimos de más allá, de una cultura más vieja que la que se quiere imponer a las familias y al pueblo y a los pueblos en este amanecer mesoamericano. Aquí vemos claramente cómo la educación, el amor, los principios espirituales y todas las acciones del ser humano son una ofensa hacia la degeneración de la tierra, hacia el olvido de que la madre tierra es parte de una ecología que debe de ser respetada. Y aquí notamos claramente cómo estos ideales se alcanzan a través de morir a todas las filosofías y formas de pensamiento y todo aquello que nos viene del extranjero
para nacer de nuevo, morir a todos aquellos aspectos de una falta de conocimiento de lo divino y volver a retomarlo de manera tal que todas las religiones sean renovadas. Aquí vemos Júpiter en la casa 12, que se refiere al conquistador, porque aún Júpiter se encuentra en Aries, que representa que hay una conquista de una nueva forma de religión, una nueva forma que va a despertarse con este gran trino que tenemos aquí de Neptuno en la casa 8 en Capricornio, que señala un misticismo que sea práctico, un crecimiento hacia el cumplimiento de un destino como hijos de los cielos, como hijos de lo superior. Y también vemos que este aspecto Júpiter viene también a ser trino con todos estos planetas que tenemos en la casa 4, y luego también aquí se refuerza este trino hacia Neptuno otra vez. Entonces tenemos que hay un despertar de un cuerpo espiritual de los pueblos mesoamericanos y del mundo, para que esto sea impulsado hacia el establecimiento de nuevas maneras de ver la vida, de nuevas formas de tratar a la vida, a nuestra madre tierra y a todo nuestro entorno. El cumplimiento del destino es una esperanza, un ideal que está destinado a cumplirse, porque el regente de todo el cumplimiento de esta proyección es Acuario. Estamos siendo llamados hacia una nueva era de despertar completo y de la transformación de toda nuestra forma de servir, donde ya el hombre no va a trabajar más, sino va a cumplir un sacerdocio. Aquí vemos la oposición hacia Júpiter, que representa el cumplimiento de un sacerdocio para llevar toda la sabiduría mesoamericana hacia el mundo, hacia una nueva forma de doctrina real, aplicable a la forma de empleo, a la transformación. Aquí las masas se están moviendo enteramente hacia esa transformación. La promesa para el pueblo está siendo cumplida. Aquí vemos el trino hacia la cola del dragón, que está señalando que va a haber abundancia y bienestar para todos, y que va a haber satisfacción incluso de los deseos más sensoriales en el ser humano, y una nueva educación para todos, porque la luna se encuentra en Géminis. Va a acabarse el silencio y va a empezar una nueva era para Mesoamérica. Básicamente este es el comentario para la carta natal del encuentro armónico en Teotihuacán en 1987, 17 de agosto, cuando entra el primer cielo y se cumple el retorno de Quetzalcóatl para América y el mundo. Este es el comentario a el eclipse total de Sol, Cruz de Acuario, que se presenta en 1999, agosto, 11 de agosto, desde la Ciudad de México a las 11:03 horas. En estos datos encontramos que Marte se encuentra en Escorpión, mientras Mercurio, el Sol y la Luna se encuentran en Leo, y Urano y Neptuno, con la cola del dragón, se encuentran en Acuario. Saturno y Júpiter se encuentran en Tauro, y esto forma una gran cuadratura
de todos estos planetas mencionados, afectando básicamente, de acuerdo a el lugar México, a Marte, que se encuentra acá en la casa 1, la personalidad, donde está moviendo a una transformación completa de todo lo que somos como personas, donde se está viendo que ya no volveremos realmente a ser nunca los mismos. Todas estas fuerzas que se ponen en cruz, haciendo oposiciones mutuamente y haciendo la gran cuadratura, están estableciendo, marcando una transformación completa y acontecimientos inimaginables en la transformación del ser humano hacia generaciones enteras gobernadas por Neptuno, que está señalando el comercio de la droga, que ya se estaba aquí previendo, también como la degeneración de todas las tradiciones religiosas que iban a empezar a sufrir enormes cambios, la amenaza también de terremotos, de temblores muy fuertes que han de suceder inesperadamente por la presencia de Urano en Acuario, que trae los grandes cambios, los movimientos de tierra y también del cielo, donde se van a conocer nuevas formas de civilización no comprendidas por el género humano. También estamos viendo el abuso hacia el comercio, que va a traer una imposición por parte de los más aptos y fuertes en un sentido completamente sensorial para darle un destino a la humanidad en un aspecto completamente basado en la razón. Este y otros aspectos, como son el movimiento de los pueblos continuamente, movidos por los ideales egoístas de dictadores. Aquí vemos a Leo, cómo se está marcando, y vemos también que esto está unificado a el sol y la luna, porque todo mundo se va a dar cuenta, la colectividad que es el pueblo, y todos aquellos que tienen que ver con el encuentro a la verdad van a estar juntos. Todos aquellos que van a ser conmovidos y van a ser juzgados uno a uno por las leyes superiores de Saturno, las leyes inflexibles. Los imperios enteros van a marcar aquí su decadencia, a tener su decadencia, y todos son juzgados, porque es una cuadratura del Sol Saturno, que está poniendo de testigo a los pueblos enteros, que finalmente se encuentran también en este juicio universal, donde la tierra, donde todas nuestras tradiciones y todas nuestras costumbres están siendo probadas poderosamente por la presencia de Saturno. Estamos también aquí dándonos cuenta que eso va a afectar a nuestras personalidades y va a llevarnos a replantear nuevamente lo que somos. Todo aquello que no sirve va a ser probado, va a caer en la transformación completa del amor y la disolución completa de todos aquellos matrimonios movidos solamente por el interés y basados en una razón aparente, en una cultura decadente donde el amor ya no es lo más importante. Esto es uno de los aspectos básicos que presenta el eclipse total de Sol con cruz de Acuario. Acontecimiento que sucedió y que estaba profetizado ya el 11 de agosto a las 11:03 horas en Ciudad de México, el eclipse total de Sol,
que trajo la gran cruz de Acuario, porque hay 4 signos fijos en el cielo que son precipitados en la tierra, y esta es la señal del Hijo del Hombre según algunos ocultistas.